marcó mi vida definitivamente a partir de los 8 años y medio, y fue el tema del abuso, de la violación por parte de un hombre mayor. Con 13 años me encuentro en la calle, conocí a una persona, era un hombre de 32 años, sin darme cuenta por qué razón terminé involucrándome con él, porque él era homosexual. Y entonces en esta situación yo lo veía como fantástico, ser asediado, seguido, y me fui prostituyendo de alguna manera inconsciente, porque desde que hubiera trago había sexo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una edición más de este programa Vidas que dan fruto. Soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Hoy les traigo un testimonio impresionante. Está conmigo el predicador católico Julio Pachón. Julio, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Gracias, Padre. Julio, muchas personas se estarán preguntando quién es Julio Pachón, y esto me da pie a mí para formularle la primera pregunta. ¿Quién era Julio antes de conocer al Señor? ¿Quién era Julio? Tres puntos, siempre lo he dicho, feo, hediondo y feroz, ¿no? Un desastre completo. Yo vengo de una situación complicada en mi vida. Se desarrollaron las adicciones a muy temprana edad, el alcohol y las drogas, ¿no? En medio de un ambiente, un entorno de violencia, mi familia, una familia desgregada por causa de la violencia, a causa de la enfermedad de mi padre. Mamá se separa y se va a convivir con un hombre, peor todavía, complicado en la universidad. Y lo digo siempre, mi padre fue un loco de problemas mentales, pero este era un loco de esos emocionales, ¿no? Un hombre alcohólico, violento. Y esta vida lleva a descomponer la familia totalmente. Somos 6 hermanos, pero mamá se vio sometida a quedarse nomás con 2 hermanos. Mi hermano me lleva un añito, somos los menores. Y en esa situación mi madre se va a convivir con este hombre en medio de toda esta violencia, golpes, humillaciones. Era un hombre sembrado en un machismo tremendo. Era un hombre que tenía los conceptos o la idea de que un varón lo hacía tomar e ir donde las prostitutas. Ese era el término de él. O sea, que el comportamiento legal de un varón era ese. Y hombre, de todas las actitudes, lo más complicado era el alcoholismo, porque era alcohólico dependiente y con un gran problema, tenía tienda propia. O sea, eso era más complicado todavía. Y en medio de esa situación me voy formando, criando, y sucede ahí una cosa que fue traumática, marcó mi vida definitivamente a partir de los 8 años y medio, y fue el tema del abuso, de la violación por parte de un hombre mayor. Y fue una violación bastante violenta, no solamente en lo sexual, sino en lo emocional, porque fui atado, fui amarrado de pies y manos. Esto conllevó a una ruptura en la parte emocional también tremenda. Yo comencé a desgregarme de lo que todavía quedaba familia, a crear resentimientos y odios, ¿no? Odiaba al Dios del que no creía que existiera, tenía unos comportamientos contrarios a la conducta normal de un niño, sobre todo porque venía de ser un niño normal en los comportamientos, pero entré en un ostracismo, en un aislamiento tremendo, y de ahí comencé a guardar ese odio, resentimiento, albergar sentimientos de venganza, de odio. Para un niño de 8 años y medio pensar en quitar la vida a alguien o quitársela, pues es tremendo, ¿no? El trauma de la violación, ¿no? Tanto en hombre como mujer, es traumático porque hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? La culpa, sentirse culpable, sentirse victimizado, la incapacidad, la impotencia, todos estos sentimientos se fueron desarrollando de manera que cuando yo me doy cuenta de la realidad de esto, yo no sabía ni qué hacer ni para dónde coger. Viene una cosa que empeora la situación, es que después de algún tiempo de esta violación, este hombre intenta nuevamente por segunda vez violarme, pero bueno, ya me defendí, tenía 2 años más, no cumplía todavía los 11, y me pude soltar, pero al huir de él, para no ser víctima nuevamente, terminé desgarrándome el vientre y el estómago con unos punzos en las botellas por escapar por un muro de la casa donde estaba. Y sucede que eso conllevó al hombre, como para tratar de ocultar su culpa, ¿no? Me demandó por robo. Y en esa época, yo estoy hablando ya hace muchos años atrás, las leyes no funcionaban como hoy en día, y el solo hecho de la demanda me conllevó a que me llevaran derecho a la policía. Pero sucede que fue un fin de semana donde no había servicio y me encerraron, decidieron encerrarme
en el calabozo hasta el lunes siguiente. Terminé encerrado un viernes y salí el lunes siguiente. Fue un proceso muy horrible en cuanto al estar preso, ¿no? Porque eran adultos, borrachos, alcohólicos. No sufrí el maltrato de la violación dentro de la cárcel, pero sí el de los golpes, del maltrato por parte de los policías y demás. Y esto me llevó como a ensimismarme más. Cuando salgo de allí comencé a manifestar más el sentimiento de odio, pero ya no solamente hacia la persona o el violador en sí, sino lo que representaba el violador, porque recuerdo tanto que llegar al despacho, al lugar donde tenía que presentar como un careo entre el acusador y el acusado. Y en ese momento que yo entraba a ese lugar, veo a ese hombre sentado allí con la esposa y los 3 hijos. Y fue un odio tan grande porque primero yo no tenía padre, y ver esa clase de padre, esos sentimientos fueron peores. Yo comencé a tener unas actitudes tremendas. Bueno, se solucionó allí porque de alguna manera la doctora tenía algo, digamos, de suspicacia, como de malicia, y se dio cuenta de algunos detalles. Y al final terminó sometiendo al hombre para que tomara una decisión. Si me demandaba por robo, él ya lo demandaba por violación. Pero nunca se publicó ni se hizo público esto porque no hubo por mi parte acusación ni nada. Entonces, como el temor y el miedo, porque una de las amenazas de él era que me mataba o mataba a mi familia, cosa que yo creía, yo con 11 años no tenía la capacidad de pensar si era o no posible eso, pero el temor me llevó a callar. Y terminó ese proceso, mi madre tomó una decisión que fue traumática también para mí, porque en medio del dolor que mi madre tenía por esa situación, usó una palabra que me marcó tremendamente saliendo del despacho ese día, ¿no? Me dijo: para mí usted está muerto, y yo para usted estoy muerta. Desde a partir de hoy usted no tiene mamá, usted sabrá lo que hace. Yo cumplo con traerlo hasta este momento, y a partir de hoy usted se va con su hermana. Yo vivía en Zipaquirá. Mi madre me empaca en una maleta 3 cosas, 3 prendas de ropa en una caja de cartón, y me mandó de Zipaquirá hasta Cúcuta. Yo fui a parar al hogar de mi hermana, que era un hogar muy complicado, porque esta mujer estaba casada con un paisita de esos tremendos, digo yo, de billar, del pool, de la cervecita, del cigarrillo y de las mujeres, ¿no? Pues no sé por qué todo eso convergía siempre alrededor en torno, ¿no? No creo que sea cosa de estrato, ¿no? Pero era una situación como muy común dentro del machismo de esa época, y era esa actitud de mi cuñado. Y allí fui a parar con 11 a 12 añitos, sí, casi cumpliendo los 13 años, voy entrando en esa situación donde mi hermana, con todos los problemas que tenía, mi relación con mi hermana no era ninguna, porque realmente yo no la había visto sino una vez en mi vida. Y ella no me asumió a mí como un hermano, sino como la muchacha o muchacho de servicio, porque estaba en cama con un cerclaje, es una pinza que colocan en el suelo para evitar el parto pretérmino. Y en esa situación, pues mi hermana lo único que hacía desde la cama era dar órdenes para que yo hiciera y deshiciera en la labor de la casa. Y en ese caso, pues esa fue mi situación durante 2 años. Después de esto, mi hermana comenzó a tener un conflicto con su pareja, con su esposo, y me colocó a mí en medio de la situación, lo que conllevó a que mi cuñado me cogiera tanto el odio, la rabia, que en un momento determinado que mi hermana se hizo por allá como la triquiñuela para darse cuenta con qué mujer andaba, mi cuñado me acusó a mí de que yo lo había supuestamente acusado. Yo nunca supe ni quién era la mujer. El hecho es que me terminaron sacando de allí. Con 13 años me encuentro en la calle de una ciudad desconocida, con una bolsa, con 2 prendas de vestir y sin saber para dónde coger. Y cuando eso me pasó precisamente en la madrugada de un fin de semana, y terminé en la calle, y pues en esa época en Cúcuta, en estos sectores eran muy comunes los malecones o los lugares donde amanecederos, donde la gente llegaba a tomar. Y fue allí donde yo llegué sin saber para dónde coger, y allí conocí a una persona, era un hombre de 32 años, que comenzó a involucrarse conmigo en un diálogo muy simple, pero sin darme cuenta yo me fui dando como yo tomaba, porque ya por obligación, por los golpes de mi padrastro y por la costumbre en el entorno a mi alrededor, comencé a consumir con él alcohol. Y me acuerdo tanto que él me dijo que si no tenía dónde quedarme, cosa que era cierta, que me fuera con él, sin darme cuenta, porque realmente esto nunca lo he podido discernir por qué razón terminé involucrándome con él, porque él era homosexual, era una persona homosexual, y yo comencé a involucrarme con él, terminé haciendo una vida de pareja con él, una persona de 13 años con un varón de 32 años, que era adicto a la marihuana, al bazuco. Y yo comencé también a tomar la adicción, me hice con él adicto a esa época, comencé a ser adicto a la marihuana, al bazuco, luego con la pelica y otras drogas más adelante, pero comencé esa vida de adicción.
Y eso fue empeorando, porque dentro de este mundo comencé a desarrollar el odio o la fobia que tenía conmigo, con mi cuerpo. Lo aborrecía de una manera inconsciente porque el cuerpo de niño victimizado no me gustaba. Entonces comencé a cambiar mi fisonomía, mis modales, mi comportamiento, no solo al ser afeminado, sino al visualizarme de una manera más femenina. Entonces comencé a cambiar cosas, aspectos de mi cuerpo, de mi rostro, y cuando me fui a dar cuenta había una transformación tan tremenda que precisamente una de las marcantes para mí de que había un cambio tremendo es que en cierta ocasión me subo yo en un bus que iba desde Cúcuta a San Antonio del Táchira y generalmente pasaba por la autopista y nunca entraba a Villa del Rosario, pero en esa ocasión hubo un arreglo en la calle y entró a Villa del Rosario y entrando el autocine, se llamaba la parada del autocine, se va subiendo mi hermana y pasa al lado mío y no me reconoce. O sea, yo en ese momento dije, o sea, esto es un cambio impresionante, claro, no había forma de conocer a la chica de baggy, de pantalón anchito, de zapato de princesa. No había forma de conocer a ese niño que había salido de casa en ese momento. Y cuando me doy cuenta de eso, las cosas estaban todavía peor porque era adicto a la droga, al sexo, porque lamentablemente dentro de la homosexualidad la promiscuidad expande cada día, ¿no? Hay una cosa que es insatisfacción, es búsqueda de placer, en el fondo es la búsqueda del afecto del varón, pero uno inconscientemente se encierra en lo sexual, en lo sensible, en lo emotivo. Y en este caso, pues todas estas circunstancias me llevaron la promiscuidad fue más fuerte porque había una cosa a favor mía, pero en realidad en contra, y era que tenía 16 años, 17 años, era joven, en un mundo de un ambiente del gay de closet, del hombre casado que tenía relaciones con jóvenes, y entonces yo caía como carne fresca en el matadero, ¿no? Como en la carne fresca en las cárceles, dicen hoy en los presidios, con los jóvenes que son victimizados, violados. Y entonces en esta situación yo lo veía como fantástico, ser asediado, seguido o ser justo del hombre mayor. Y me fui prostituyendo de alguna manera inconsciente porque desde que hubiera trago había sexo. Y en ese mundo, pues Dios qué misericordia, ¿no? Yo estoy muy convencido de que Dios no lo abandona a uno en peor situación, en peor trance. Y entonces sucede algo, ¿no? Mi madre me llama con la noticia, ella decía, ¿no? Que se estaba muriendo. Y eso de por sí me sacudió. Entonces ella me pidió que volviera, que viniera con ella, que la acompañara. Pero la verdad no estaba enferma, era una forma como de llamarme. Y entonces yo me voy decidiendo a venirme, pero cuando yo ya tenía maletas y todo listo, había comprado como el tiquete, y entonces me miro al espejo y digo, no, yo no puedo llegar a ser mi mamá, entonces, ¿qué va? Me cambio un poco, me compro ropa de macho, de varón, de alguna manera, por así decirla, y entonces me corto el cabello porque lo tenía larguísimo y en un tono como rubio, entonces me voy cortando el cabello como por acá, ¿no? Y yo me acuerdo que el perfil del varón era Lorenzo Llamas, el renegado, ¿no? Entonces yo decía, más o menos que queda así como eso, ¿no? Voy tinturando el cabello a negro y me vengo así, pero ustedes saben que la mamá tiene un sexto sentido, ¿no? Como Dios tiene esa misericordia, la madre tiene ese sexto sentido. Y mamá se va dando cuenta de cosas cuando yo llego, pero mamá de alguna manera u otra trataba de evitar que se hablara de eso. Mamá supo de la violación, pero nunca la creyó, no la asumió. Yo creo que el sentirse culpable por el abandono, por la situación, y entonces de eso no se hablaba. Yo me voy acoplando en casa, tratando de acoplarme en casa, pero mamá todavía vivía con mi padrastro y eso fue casi imposible. Entonces yo tomo la decisión de irme a vivir aparte, ¿no? Y me voy a vivir en un apartamento en la peor situación, porque como homosexual me fui a vivir en un apartamento donde había otros 3 homosexuales y uno de ellos era travesti, y toda la cosa empeoraba, ¿no? A mí nunca me importó que la gente dijera, no importaba, y en ese mundo hacer escándalo, producir escándalo, sensacionalismo, pues es bueno, ¿no? Y comencé a trabajar con peluquería, me ubico en la mejor peluquería de Zipaquirá, y eso me dio para volver a desatar eso que había ocultado llegando a casa. Y mi madre pues se enfureció, yo le dije a mamá porque había odio en mi corazón, yo decía, no importa lo que usted piense, a mí no me importa, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y mi mamá, pues desde su catolicismo, desde su oración, yo recordaba a la campesina ignorante, como la llamaba yo en algún momento con mi resentimiento, que se la pasaba postrada de rodillas frente a una imagen de yeso,
que representaba a la Virgen orando. Y esa mujer era la que me decía ahí, pero mi hijo, eso es pecado, eso no le agrada a Dios, y a mí qué Dios, y a mí, bueno, mi actitud era tremenda. Pues. Entonces me acuerdo tanto que mi mamá me decía, algo tendrá que pasar algún día, pero yo sé que mi Dios me lo va a cambiar. Pues esa oración de mamá, creo, ¿no? Surtió efecto porque en cierto momento, entre los temas de la drogadicción, del alcoholismo, llega un momento de que la cosa se fue poniendo difícil porque yo veía ya amigos morir por sobredosis, con las convulsiones, romperse literalmente la cabeza contra los muros del desespero. Comencé a ver amigos que morían por VIH, que realmente se sabía que era por VIH. Comencé a darme cuenta de que la situación, pero sin embargo, ¿no? Como la sinvergüenza, ¿no? Seguía ahí, ¿no? Como el marrano entre la lavaza, no encontraba como forma de salir, tampoco pensaba en salir y con menos que no conocía a Dios. Sucede que Dios, yo siempre digo, Él entreteje todas las cosas de manera perfecta, hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces sucede que yo tenía una amiga que era adicta también a la marihuana, al bazuco, pero ella era diferente que yo, ella era la macha del paseo, yo era lo femenino, pero no era lesbiana, era una mujer muy brusca en sus actitudes por formación paterna, ¿no? Y entonces esta amiga se había enamorado de un hombre que era un desastre, peor, el hombre era alcohólico, era adicto, pero era ladrón, ¿no? Pero bueno, la mujer estaba matada por el hombre, queda embarazada. Al tercer mes de embarazo, esta mujer se da cuenta que el hombre tiene su mujer, otra mujer, y que acaba de tener un hijo. Entra en una crisis esta mujer y llega cierto día al salón, no, llega un miércoles al salón y dice, Julio, volvámonos locas. A la que yo le respondí folclóricamente, vuélvase usted porque loca yo soy hace tiempo, ¿no? Entonces nos vamos de parranda, pero esa parranda era alcohol, drogas, marihuana, bazuco, lo que cayera, el revuelto, el submarino en el alcohol, todo lo que fuera la mezcla de las drogas. Y entonces así comenzamos miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo, como eso de la mediodía, yo voy llegando a la casa con ella, nos encerramos a tomar, a seguir tomando, a seguir consumiendo droga. Pero entró ella en una crisis depresiva, lo que yo llamo el domingo en la tarde, ¿no? El tiempo del desierto del ser humano, que es el domingo en la tarde, cuando no hay nada que hacer, como que todo se vuelve tan pasivo, no es tan comercial, industrial, como tan movido. Y entonces sucede que en ese momento esta mujer se desaparece por cuestión de 15 minutos, media hora, a lo que yo en medio de los tragos y todo razón digo, ¿hasta qué se puede hacer? Voy al baño y no responde, golpeo y no responde. Me lancé con fuerza, como yo lo digo siempre en el testimonio, me salió lo macho, lo que no tenía, y el golpe se rompió la puerta y ella va cayendo. Cuando ella va cayendo yo la sostengo porque yo me acuerdo del embarazo de ella, ¿no? Y el hecho de que se golpeara, y la voy agarrando del vientre, de la cintura, y nos fuimos al piso porque ella pesaba mucho. Pero cuando voy cayendo tengo la sensación de humedad y de caliente. Al caer al piso y abrir las manos estaban lavadas en sangre. Ella se había hecho en su época un chuzo con un destornillador de pala y lo había hecho de 3 picos, de tal manera que se picó el vientre 3 veces el estómago. Entonces la sangre salía por botones, se pueden imaginar, directamente contra ella, contra su bebé. Y yo del desespero la comencé a jalar, y en el apartamento había mucha gente, era un apartamento de 2 pisos, vivíamos con esos 3 amigos, pero todo el mundo estaba en sus drogas, en su alcohol, era un infierno de esos que uno convierte en cielo de manera mental, ¿no? Y ahí estaban todos drogados, pero no hubo nadie que prestara atención, menester, como dice la palabra de Dios. Y en ese momento, yo arrastrando a esta persona, yo gritaba, yo pedía auxilio, pero nadie me ayudaba. La saqué a la calle, porque todo el apartamento pasé de la sala principal a la calle, y yo la puse ahí en la calle y comenzó a gritarle a un carro, a otro, al taxi, nada para, pues... El espectáculo no era para menos, porque ese día que nos habíamos ido de parranda durante ese tiempo, yo estaba con un tacón de 3 centímetros, muñeca, con un pantalón ancho, válido, una camiseta, como se llama, una española, con una pava así tremenda. Pues era un espectáculo, ¿no? Y una mujer en el piso sangrando, pues todo el mundo se hacía la idea de que esa mujer mató por celos a la otra, se visualizaba. Ya los vecinos sabían que ese era el gay, entonces ese gay mató a la otra por celos. Bueno, lo que fuera, nadie prestó, nadie se incluyó en eso. Al fin me le pude atravesar un taxi, la llevamos al hospital, y estando dentro del hospital, el médico ordenó al vigilante cerrar porque supuestamente yo había hecho daño a la mujer. Eso fue lo que dio tiempo a que yo, en medio de la angustia, me acuerdo tanto que nosotros acostumbrábamos en el apartamento a sacar toda la cajetilla de Marlboro, sacar todo el tabaco, el cigarrillo, y comenzar a taquearlo de marihuana o de bazuco.
Y me acordé en los nervios que tenía esto y lo voy prendiendo yo delante del médico del susto, pero inmediatamente me acordé de que era droga, lo apagué. El médico dijo, si quiere fumar le toca afuera. Y me voy saliendo a la sala de la sala de urgencias al patio de urgencias y yo inmediatamente pensé, si me pillan con todo esto, porque no estaba el cuento de la dosis personal y eso. Entonces, buscando yo dónde ocultarlo, que el basurero no se podía. Entonces me voy mirando que había un jardín hacia el fondo y yo fui con ese propósito a ese jardín, ¿no? Y yo me acuerdo tanto que yo llegué y metí mano en tierra y comencé a hacer un hueco para meter el paquete de cigarrillos y levanto la mirada de frente, había una estatua de yeso de la disque Virgen María. Y me acordé de la ignorante campesina de mi madre, la que le rezaba esa imagen después de ser golpeada por mi padrastro, a la que le botaban la comida al piso junto con los hijos, pero se arrodillaba a rezarle a esa Virgen, ¿no? Y yo sentí una extraña vergüenza con la imagen. Yo sabía que eso era yeso, a mí no me podía meter el cuento de la Virgen, nada, pero sentí vergüenza. Me sentí que no era digno ni siquiera de mirarla, no sé por qué razón, y levanté la mirada al cielo para evitar mirarla a ella. Y me acuerdo tanto que se me desgranaron las lágrimas y no sé por qué razón comencé a decirle a Dios que si existía, si realmente existía, me sacara de eso. Julio, ese acontecimiento de su vida me da pie para hacerle la segunda pregunta del programa. ¿Cómo conoció Julio Pachón a nuestro Señor Jesucristo? Precisamente ahí, en medio de esa angustia, me acuerdo tanto que yo miraba, le decía al Señor, si tú existes de verdad, si es verdad que tú existes, sácame de esto. Mis tres panoramas eran no morir de VIH. O sea, un cáncer sería un premio, VIH sería vergüenza. No quería morir por una sobredosis, ya había visto. Y no quería morir apuñaleado en la calle, porque era la época de la persecución de los homosexuales, la travesti, la homofobia al furor. No como hoy, que se van al otro parámetro, ¿no? Y entonces no quería eso, quería que me sacara. Sucede que me voy para la casa, porque al fin y al cabo, bueno, despierta esta mujer, toma conciencia, declara que no tengo nada que ver, me dejan ir. Y me voy para el apartamento, llego ya casi sobre la madrugada de ese lunes, y en vez de irme a acostar a dormir como cualquier persona, me voy y me comienzo a drogar. Sigo drogándome, pero solo, y me coge el sueño. Y en ese sueño se manifiesta lo que para mí era desconocido. Aquel hombre, lo describo yo porque así lo veía en el sueño, un hombre de barba, de cabello largo, de una sonrisa hermosa, vestido de blanco, que cuando levantaba las manos se veían dos huecos, agujeros, uno en cada una de sus manos, que al verle los pies se le veían huecos que me parecía rarísimo, porque tenía huecos, porque sangraba. Me desperté asustado, temblando. Al otro día fui al hospital a averiguar cómo estaba, bien, me volví para la casa, no me hallaba, como desesperado, me acosté a dormir. Vuelvo al mismo sueño. Pero esta vez ya ese hombre de blanco me llamaba, me hacía así con la mano y yo de alguna extraña razón, estando en ese lugar tan grande que no veía sino bancas y un mesón blanco, un mantel blanco sobre un mesón grande y un hombre vestido de blanco, termino llegando a los pies de ese hombre. Yo me boto en rampa, recuerdo esa vivencia por cuando era niño y nos contrataban para arreglar tableta de madera, terminábamos brillándola, botándonos de rodillas, arrastrándonos, con la misma ropa brillábamos. Esa fue la situación, llego ahí a ese momento en esa vivencia del sueño y me despierto asustado. Al tercer día, para amanecer el miércoles, me agarro un desespero, no me podía dormir, al fin me quedé dormido y el mismo sueño va progresando, pero ya en ese momento aparece la sonrisa, pero era increíble ver la sonrisa de él, no podía ver más arriba de la nariz porque era más fuerte que la luz de estos reflectores juntos. Era de tal manera que no podía mirar sobre su barbilla, no podía mirarse, no solamente su sonrisa. Y en ese momento yo pensé, qué hombre tan hermoso, qué ser tan hermoso, porque yo que soy peluquero no podía pulir una barba tan perfectamente y un cabello no se veía tan hermoso en un varón. Eso fue lo que yo pensé. Y vi cuando él bajó la mano, la puso en mi frente porque yo estaba de rodillas y comencé a temblar y a convulsionar, a gritar. Me despierto convulsionando y gritando. Llegué al salón de belleza, había una regla de oro que todos los días el estilista tenía que llegar, lavarse el cabello, cepillarse porque el cabello era parte del comercio del peluquero, ¿no? Y yo lo tenía tan largo y estaba con unas mechas, como hoy en día se llama mecha californiana para las mujeres, que eso era de moda, que uno cree que está de moda, eso hace 28 años que pasó, ¿no? Y entonces llega el momento en que yo no me quería hacer nada.
Entonces les pedí que nomás me lo lavaran y me hicieran una trenza, me hacen una trenza de espina de pescado que termina acá, como sería largo el cabello, ¿no? Y yo desesperado, ¿no? Ya yo me sentía mal, me desesperé y salí a caminar. Pero pasó algo raro, yo trabajaba de este costado de la catedral de Zipaquirá, por la parte de abajo, en la peluquería de este amigo, y yo le terminé dando la vuelta, cuando me doy cuenta me meto a la catedral. La iglesia estaba vacía, pero en el fondo había un mesón grande con un mantel blanco, y había un hombre de blanco, vestido con un vestido blanco, porque yo no decía, hoy en día sé que es un alma, ¿no? Y entonces ese momento me agarró un susto, ¿no? Esto es como raro, no es como si lo estuviera viviendo, pero ya lo hubiera vivido, una cosa tremenda. Y entonces la única diferencia es que el hombre de mis sueños, el señor de mis sueños, era de cabello largo y este era calvo. Aquel era joven y hermoso, pues este padre no era nada simpático, pero era tan lleno de Dios este hombre, porque cuando yo me voy acercando, él tiene una sonrisa que me marcó, ¿no? Yo no confiaba en los hombres mayores. ¿Cómo iba a confiar si un hombre de 52 años me vio? ¿Cómo iba a confiar en un hombre mayor? Pero algo en la sonrisa de ese varón me hizo sentir confianza y me acerco a él y entonces me dice, ¿qué buscas? Y yo ni tenía ni idea. Entonces me dice, ¿te quieres confesar? Y yo me confesé para mi primera comunión, pero me confesé de yo no sé qué cosa, pero confesión no fue. El hecho es que cuando él me dice, ¿sabes qué es confesarte? Yo dije, no, me di la mano, me fui hacia atrás, me dice, mira allá atrás. Un crucifijo grande, como de 6 metros, que es el de la parroquia de la catedral de Zipaquirá. En ese momento era de un tono dorado, más o menos como verdoso. Y me acuerdo tanto que él me dice, mira, Cristo murió por ti en la cruz. Él perdonó todos tus pecados, porque te ama. Y te ama tanto que tiene grandes cosas para ti. Cuando escucho esas palabras me agarró un temblor porque yo dije, este tipo es igual de loco a la vieja que todos los domingos me dice lo mismo. No sé por qué ya había una mujer que llevaba como un año repitiéndome todos los domingos que yo llegaba en esas borracheras trasnochadas, esas palabras. Entonces yo me quedé mirándolo y me dice él, hagamos una cosa, siéntate aquí. Me invitó a darme la bendición, yo no me acordaba ni cómo se daba la bendición. Y entonces me dice, comenzamos por confesar los pecados más grandes. A lo que yo razoné en mi humanidad. Yo dije, este hombre lo que me quiere que le diga es que soy homosexual. Pues lo voy a decir y le quito la pendejada. Pues soy homosexual. ¿Y eso desde cuándo? Desde los 12, 13 años, no sé. Y me dice, ¿y con cuántos hombres te has acostado? Le dije yo, bueno, pues como por 80 más o menos. Y yo pensé que iba a decir, wow, que vaya que salga, ¿no? ¿Qué más, hijo? No, pues fumo marihuana, bazuco, perica, le he metido 2 o 3 veces a las pastillas. ¿Y qué más, hijo? Y con ese que más me sacó hasta las amígdalas. 2 horas de confesión. 2 horas de confesión donde sacó toda esa miseria, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo tanto que me dice, ponte de pie, vas a recibir la absolución. Yo no sabía que era la absolución, yo pensé que era plata. A lo que cuando me dijo cierra los ojos, yo no cerré los ojos, yo hago lo que hace la gente en la oración, en la renovación carismática, cierran un ojo para creer y el otro para revisar, ¿no? Entonces yo hice eso. Y me acuerdo tanto que vi que él levantó la mano y recordé el sueño. Cuando él baja la mano y la pone en la frente para dar la absolución, caigo al piso y comienzo a convulsionar. Y todo lo que experimenté en el sueño comenzó a ser realidad ahí. Recuerdo tanto que al caer al piso comencé a convulsionar, a gritar. El padre comenzó a orar de una manera extraña. Hoy en día sé por la renovación carismática que es el don de lenguas. Yo no entendía nada, pero cada vez que lo daba así, yo sentía jalones en la piel, como si me arrancaran cosas. Y comencé a ver un montón de sombras negras que yo siempre las visualizo o las trato de explicar, que eran como montones de gelatina, ¿no? Cuando se mueve, ¿no? Y eso venía sobre mí, comencé a sentir una angustia, a gritar, a pedir auxilio. Yo escuchaba la voz del Padre cuando hablaba en español que decía, pide a Jesús que te cubra con su sangre, pide a Jesús que te lave con su sangre. Y yo comencé a gritar, Jesús, Jesús. Me recuerdo tanto que me enseñó la frase tan hermosa, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo gritaba eso, porque yo veía que estas cosas venían a agarrarme y él oraba y oraba. En ese punto fueron como 2 horas orando. Me acuerdo cuando yo tomé conciencia, el Padre me invitó a levantarme, me dio un abrazo, me recuerdo que el Señor me amaba. Y yo me voy yendo para el salón. Cuando llego, yo me paré en la puerta del salón y los muchachos de la peluquería, todos ellos pegaron un grito, pero terrible. Esa expresión muy homosexual ahí, marica, ¿qué le pasó? Y yo, ¿qué? Voy mirándome en el espejo, claro, la trenza se desbarató, las candocas se me cayeron, llegué sin tacones, vuelto una nada revolcado, parecía el pájaro loco matado a escobazos. Una cosa impresionante. En ese instante, frente a ese espejo, sentí lo que nunca había sentido, vergüenza.
vergüenza de mí. Me avergoncé tanto, me agarré a llorar, la pestañina, rubor, todo eso se corrió, me sentí tan desfasado, tan desfigurado, tan nada en ese momento, tan miserable. Les pedí que me lavaran el cabello y que me lo cortaran, lo que respondieron que no, porque era, pues el cabello había sido portada de algunas publicidades y no querían que lo cortaran precisamente por eso, pero yo insistí. A lo que no encontré respuesta, levanté la mano, cogí un mechón y comencé a picar. Se vieron obligados a cortarme. El resultado fue un corte que parecía a Liza Minnelli en sus comienzos, horrible, con la ceja toda marcada. Me veía mal, era una imagen andrógena muy maluca, muy mal, pero ya había un cambio. El padre al terminar ese día me dijo: te espero mañana a las 6:30 de la mañana aquí en la parroquia. Yo dije: yo que voy por allá, para que me vuelva a pasar esto, yo no voy por allá. Pero una cosa rara. Al otro día terminé llegando a las 6:30 puntual, una fuerza me arrastraba. Entonces me acuerdo tanto que el padre me invitó a sentarme, yo escuché la Eucaristía y todo, y entonces terminando me dijo: pasa allí al saloncito. Era la salita penitencial de confesión. Cuando yo llegué habían como 20 personas por delante, entonces yo dije: no, aquí hay amor, pero bueno, no sabía para dónde coger. Va entrando el padre y se queda mirándome. Había atendido ya una señora y ella había salido. Se queda mirándome y dijo: tú, ven para acá. Yo le decía: yo digo, sí, tú, la prostituta arrepentida, la Magdalena. Así me llamó. Me sentí tan mal. De la vergüenza pasé con la cabeza agachada y me entré rápido. Me dio un abrazo y me dijo: bienvenido, hijo. Pero tengo que decirte hoy, va a ser peor que ayer. Ay, yo dije: no, ¿en qué me metí? No me metí. Pensé en el momento en irme. Dije: no, pero si ayer me revolcaron, imposible también, pero bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me dijo: ¿sabes por qué va a ser peor, hijo, hoy? ¿Por qué va a ser más duro que ayer? Le dije: no tengo ni idea. Me dijo: porque hoy es tiempo de perdonar. Y yo dije: perdonar. Me dijo: sí, porque tú tienes mucho odio en el corazón. Yo le dije: ¿cuál odio? Me dijo: sí, usted tiene mucho odio. Tiene odio, odia a Dios, odia a su familia, se odia a usted mismo. Yo le dije: ¿y por qué? Y dijo: ¿quieres saber por qué tienes tanto odio? Le dije: sí. Me dijo: usted ya sabe la respuesta porque usted fue el que fue violado por un hombre de 52 años como un perro. Esas eran las palabras que yo siempre decía. Él no tenía por qué saberlas, eso me puso como mal en ese momento. Entonces me dice: ¿y quieres saber por qué todo ese odio en tu corazón? Yo le dije: pues sí. Dijo: hace la pregunta a Dios que nunca le has hecho. Yo: ¿qué pregunta si yo en Dios no creo? Hasta ahora que usted y yo estamos hablando de Dios. Me dijo: no, si tú crees en Dios. Porque tu mamá no era la loca, la campesina, ignorante, loca, rezandera. Tú conoces algo de Dios. Entonces yo dije: no, yo no tengo odio en mi corazón. Mire, padre, ¿cómo va a decir que usted no tengo odio? Si yo soy un hombre que el que me pide trago le doy trago, el que me pide marihuana le doy marihuana, el que quiera acostarse conmigo me acuesto, ¿cuál es el problema? O sea, yo soy un bacán, soy un chévere, yo vivo feliz, no tengo problemas con nadie. Y entonces me dice: precisamente por eso y mucho más. Entonces yo le dije: ¿pero de qué odio me habla? Entonces me dice: todo el sentimiento que has guardado después de la violación. Yo no quería hablar de eso, me molesté. Entonces me dijo: hazle la pregunta al Señor de una vez. Y le dije: ¿cuál pregunta? ¿Dónde estaba Dios cuando un infeliz viejo borracho de 52 años viola a un niño como un perro? Esa pregunta no la quería hacer, no tenía sentido de hacerla, pero él me dice que la haga. Y yo le dije así de una manera, un tono muy grosero, ¿no? Yo le dije: entonces, ¿dónde estaba su Dios para con su montón de viejas rezanderas, que eso es lo que le gusta? El padre se sonrió con una sonrisa muy dulce y me dice: hijo, de cierta manera a Dios le gustan sus viejitas camanduleras, pero no estaba ahí. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Me dijo: ¿quieres saberlo? Le dije: sí, pero ya como mal genio. Sí, ¿dónde estaba? Me dijo: pues ahí, en el cuerpo de un niño de 8 años y medio siendo violado. Porque él cargó con tus sufrimientos, cargó con tu dolor. En ese momento se me sacudió todo por allá por dentro, se me cayeron las máscaras, el odio que sentía por mi padrastro, porque toda la vida lo quise matar, quería tomar venganza contra el hombre que me violó, quería destrozar a alguien, que alguien pagara todo lo que llevaba por dentro, el dolor, la rabia. En ese momento comencé a llorar, él comenzó a orar por mí, fue un proceso de 6 meses, me atendía cada tercer día, sin importarle los comentarios. Me enseñó el amor, la misericordia de Dios, me enseñó a encontrar a Jesús en la Eucaristía, en la hostia, en la misericordia. Fue un proceso muy duro, tuve muchas críticas, muchas persecuciones, pero Dios comenzó a orar, comenzó a transformar mi vida, comenzó a sanar, a restaurar.
Bien lo dice la palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Dios lo hace todo nuevo, Dios lo hace todo nuevo, Dios hace criaturas nuevas. Comenzó a cambiar todo, ¿no? De un momento a otro mis sentimientos, lo que era antes apetencia, deseo, desaparecieron, la apetencia al sexo, la droga, todo esto desapareció. Y comencé a tener sentimientos que nunca tenía. Cuando me descubro, me acuerdo tanto que llegué un día corriendo al padre gritándole: Padre, se me voltearon las chupas. Y el padre: ¿y eso qué? Le dije: Padre, estoy enamorándome de una mujer. El padre comenzó a celebrarlo con salto, con grito, con emoción. Resulté involucrado, enamorado de una mujer con la que me siento feliz hoy en día, porque es mi esposa, con la cual tengo 5 hijos para la gloria de Dios. Y sé y conozco el amor y la misericordia de Dios en eso. Qué bendición, Julio, qué bendición, qué testimonio tan impactante el que estamos escuchando. Julio, para terminar, le voy a formular la tercera pregunta de este programa. ¿Cómo le sirve usted hoy día a nuestro Señor Jesucristo? Recuerdo las palabras del apóstol Pablo: ay de mí si no anunciara el Evangelio, ¿no? ¿Cómo no podría dar testimonio? Yo pienso que es verdad lo que dice el Señor, porque si ustedes se callan, las piedras hablarán. Yo no puedo callar la gloria de Dios, el testimonio de Dios. Lo que hago es llevar testimonio, dar testimonio. Realmente me invitan, ¿no? Me invitan, ¿no? Yo ya me acostumbré a ver el cartel del ex homosexual, el drogadicto en todos lados, ¿no? Pues, comencé a dar testimonio un día con un grupo pequeño, pensé que no se podía, pero vi a través de ese proceso de dar testimonio que iba sanando también muchas cosas. Podía hablar públicamente de algo que había vivido. Ese pecado que había vivido oculto salió a la luz pública para la gloria de Dios, y comencé a darme cuenta que se transformaron muchas cosas. Comencé a darme cuenta que había algo más, y era poder llevar ese amor a través del testimonio. Pero así vine también a tener la oportunidad hermosa de conocer al padre Mauricio Cuestas, donde tuve una experiencia también muy hermosa, porque también encontré la transparencia de Dios en este sacerdote, en el cariño, en el afecto, pero conocí la renovación carismática. Yo venía de ser catecúmeno, neocatecúmeno, tradicional, encerrado en mi hermano. Cuando me doy cuenta de esta experiencia tan hermosa, toda la experiencia de la oración, de la sanidad, de la liberación, me voy descubriendo toda esta hermosura del Señor, y pues precisamente en uno de esos congresos del padre Mauricio recibí la gracia del don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que fue la porrea de mi vida, porque caí 8 veces al piso, no era sino que el padre oraba por algo y yo caía. Terminé saliendo de allí que no podía ni caminar, y comencé a tener, como decía ahora un hermano, decía, una transformación del Espíritu Santo impresionante. No solamente el de la parte teológica, de la parte doctrinal, de que te dicen Dios te ama, sino sentirlo realmente. Y ya no un Dios lejano, sino un Dios cercano, no una experiencia de un Dios de palabra, de libro, ¿no? Ya es una vivencia personal, no tan hermosa. Toda esta experiencia del Espíritu Santo, me fui enamorando y le fui pidiendo al Señor que me utilizara en lo que Él quisiera. Comencé por una pequeña comunidad en esa época en la catedral. Comencé a trabajar con una pequeña grupo de oración, muy pequeño, eran 8 o 10 personitas, y Dios fue abriendo puertas. Me dirigí luego a la que hoy en día es mi parroquia, en la cual llevo 15 años sirviendo al Señor con una comunidad de oración, con muchas luchas. Estamos reuniéndonos 2 veces por semana, sirviendo en el ministerio de la oración, de la sanación, de la liberación, de la predicación, llevando esa palabra de amor, de misericordia de Dios, de restauración del Señor, dando testimonio de que es posible, de que para Dios no hay nada imposible, que Dios sí cambia vidas, llevando consuelo también a los corazones. He estado trabajando en algunas comunidades por misericordia de Dios, porque ni siquiera son las capacidades, sino la misericordia de Dios. Y he estado trabajando pues ya no solamente con la diócesis de Zipaquirá, sino aquí también en Bogotá, que tenemos comunidad de oración para la gloria de Dios, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Medellín, en Cali. Ahí hemos estado sirviendo al Señor poco a poco. Ese es el que me va llevando. Yo me alegro de solamente dar testimonio de su amor, de su misericordia, y viendo pues el obrar de Dios en el corazón de las personas. Julio, si alguna persona quisiera comunicarse con usted a través de alguna red social o algún número telefónico, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, y el tema de las redes sociales, yo sí poco soy de eso. Yo le decía a Santiago la otra vez, en eso sí soy un poquito ignorante todavía, y espero que el Señor sane esa ignorancia, algún día me enseñe a manejar todo esto. Mi hijo por ahí me colabora a veces con el correo y demás, porque todavía estoy en el tiempo de picar y no de manejar esto. Entonces hay un correo que es a misericordiadivina01@hotmail.com, y el teléfono, el celular, de manera directa al 311-572-4572. Siempre sabiendo que +57 es el código internacional de Colombia.
Pues bueno, hermanos, hemos llegado al final de este programa, de esta edición especial de Vidas que dan fruto, hoy con el testimonio de Julio Pachón. Qué testimonio tan impactante el que Dios nos ha regalado hoy. Julio, gracias hermano por acompañarnos a este programa Vidas que dan fruto. Yo les recuerdo siempre, mis hermanos, suscríbanse a mi canal, Padre Bernardo Moncada, suscríbanse y compartan este testimonio con familiares y amigos, porque yo sé que va a ser de gran ayuda. Y vamos a prepararnos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.